Saludamos a todos nuestros televidentes y seguidores en redes sociales. Hoy vamos a hablar de un tema muy complejo que viene azotando a la ciudad de Santa Marta y al departamento del Magdalena y tiene que ver con la inseguridad. Precisamente por eso nos encontramos con Lerber Dimas, quien es defensor de los derechos humanos, antropólogo, docente y especialista en criminalidad. Lerber, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué está pasando en la ciudad de Santa Marta? ¿Qué está pasando en el departamento del Magdalena en temas de criminalidad, de inseguridad? ¿Qué es lo que nos dicen las estadísticas? Bueno, el tema de la criminalidad en Santa Marta realmente es un tema, es una cuestión muy preocupante. Primero porque pues hemos venido viendo cómo se ha consolidado todo el ejercicio del paramilitarismo nuevamente en la región, pero no solamente en el departamento, sino también en la región Caribe, y cómo a partir del 2006, digamos que se da como el fenómeno de la desmovilización paramilitar y empieza una nueva era que se llama de postconflicto. Al menos el distrito de Santa Marta no ha pasado un solo día en que no tenga la presencia de un actor armado tipo paramilitar que domine, que asesine, que desplace, que digamos que cobre cuotas extorsivas en el distrito. Pero adicional a eso, también hemos tenido otros, digamos, como otros actores que de alguna manera han irrumpido también para que la criminalidad aumente. Y es el caso, por ejemplo, de algunas bandas de origen venezolano que también se han asentado en el distrito de Santa Marta. Caso Jayco Masacre, caso Los Melean, caso Los Zamudios y caso también un poco del Tren del Norte. Entonces digamos que lo que hay es como una configuración de varios actores peligrosos que tienen a la ciudad sumida en una criminalidad básicamente desbordada. Específicamente en la ciudad de Santa Marta estamos hablando de grupos armados, del paramilitarismo, en el casco urbano y también en la zona rural. ¿Qué dicen las investigaciones? Sí, mira, digamos que en este momento en Santa Marta tenemos una confrontación armada entre dos actores antagónicos. El primero de ellos se llaman las autodefensas conquistadoras de la sierra, que anteriormente se conocían como los Pachencas, y que se han asentado en la zona rural del distrito de Santa Marta. Es decir, han sumado hombres armas en las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y el segundo elemento, pues es el Clan del Golfo o las autodefensas gaitanistas de Colombia, o lo que en su momento en el 2012 se conoció como los Jurabeños, que es una estructura del crimen organizado transnacional que efectivamente viene tomándose la parte urbana. Entonces, entre las dos estructuras han generado una confrontación armada a tal punto que hoy hemos superado la cifra de muertes con relación al 2020. En cuanto a cifras, ya que lo nombras, en Santa Marta, en el departamento del Magdalena, ¿qué dicen las estadísticas de medicina legal? Bueno, las estadísticas de medicina legal nos están diciendo que en Santa Marta tenemos hoy 135 muertes violentas. El año pasado tuvimos 126. Es decir, que al menos llevamos 9 muertos más en relación con el año pasado y nos faltan 3 meses que estadísticamente son complejos. De hecho, la proyección nos permite, digamos, inferir que podríamos estar cerrando este año con alrededor de 155, 160 muertes, y eso pues sería un aumento muy alto en el porcentaje, y dejaría muy mal parado la política pública de seguridad del distrito, que tampoco existe. En el departamento, digamos que si hacemos el conteo total, pues ya también hemos superado las cifras del año pasado. Hoy tenemos 290 muertos en 2020 y 293 hoy, de modo que 294 hoy, perdón, de modo que ya hemos superado la cifra con relación al año pasado. Entonces, esto es un tema que preocupa y preocupa mucho porque es que el distrito de Santa Marta y el departamento del Magdalena ha estado vinculado a varias alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo desde el 2018. Bueno, desde el 2002 hemos estado como en un escenario de riesgo permanente, pero a partir del 2018 tenemos alerta temprana 045, 044, 019, 32, 12,
y las alertas tempranas que salieron por La Guajira y las alertas tempranas que salieron por el departamento del Cesar, que también vinculan al departamento del Magdalena. Entonces creo que ahí, frente a ese escenario, hay una problemática desbordada en el tema de la seguridad, en el tema de la criminalidad, que no se ha atendido de la manera correcta, pese a que se ha sobrediagnosticado que efectivamente hay un problema de seguridad enorme. Lerber, llevamos muchos años, quizás décadas, y se habla de la guerra de poderes, grupos armados peleándose el territorio. También se sabe que los dos grandes malos, y siempre los especialistas hablan, que de nuestro país, uno es la corrupción y dos, el narcotráfico. ¿Incide en ello, en el alto número de muertes, de criminalidad en la ciudad de Santa Marta y en el departamento del Magdalena? Sí, mira, por supuesto. El narcotráfico es, digamos, como el factor mayor que determina toda esta situación. Y uno ve, al menos, que ciertos corredores de movilidad del narcotráfico están siendo tomados por el paramilitarismo para asegurar. Y no solamente los corredores de movilidad, también los puertos. Entonces, si tú empiezas a revisar estadísticas en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta, y en La Guajira los homicidios han aumentado. Y los homicidios han aumentado en relación con el control del puerto marítimo, porque el narcotráfico de alguna manera quiere mantener un control sobre las salidas de la droga, y eso por supuesto para eso necesita dos cosas. Primero, sostener corredores. Por eso el corredor, digamos, el corredor principal, que en este caso es la vía que se conoce como la ruta del carbón, ya es una región que está controlada por los paramilitares, y también por el ELN, que baja desde el Catatumbo, se mete por San Roque y llega hasta los puertos de La Guajira. Pero esta misma vía te permite a ti tener un nivel de incidencia para llegar a la zona bananera, y en zona bananera tenemos un problema relacionado con el narcotráfico enorme, porque la mayoría de la droga que se ha incautado en el puerto sale de zona bananera. Paradójicamente todavía no sabemos cuáles son las empresas, pero de allí están saliendo los containers que han sido, digamos que encontraron con droga, o que han venido encontrando con droga en el puerto. Y asimismo la vía Coveñas también está controlada por el paramilitarismo, la vía Barranquilla, la vía Cartagena. Es decir, efectivamente hay unos corredores de movilidad, el río Magdalena, el río Cauca, que nos permiten aventurarnos a decir que el tema del narcotráfico es el elemento central de esta disputa, porque en la Sierra Nevada de Santa Marta no hay cultivos de coca, eso ya nosotros lo sabemos y hemos evidenciado y lo hemos recorrido, y no encontramos cultivos de coca, pero sí tenemos en el departamento del Magdalena alrededor de unas 17 o 18 hasta 22 pistas clandestinas, donde han aterrizado avionetas que vienen desde el sur de Bolívar cargadas de droga, y que son distribuidas en algunas fincas, y que a partir de ahí pues llegan a los puertos, y asimismo que bajan por todos los, digamos, como por todas las embarcaciones por el río Magdalena. Entonces el control del narcotráfico es fundamental para mantener esta oleada, y por supuesto necesitan restablecer unos cordones de movilidad, y ahí es donde los paramilitares son efectivos. Lerber, eres especialista en en crimen organizado y violencia. ¿Qué hacer? ¿Cómo disminuir estas estadísticas y que termina afectando en su mayoría a jóvenes de nuestro departamento, que terminan siendo parte de esta guerra de poderes, de los grupos organizados? Mira, este es un tema bien complejo, porque se necesita primero de mucha voluntad política. Mucha voluntad política para afianzar un problema, para trabajar un problema. Se necesita de mucho respaldo del Estado, porque no estamos hablando de cualquier cosa. El narcotráfico mueve miles y millones de plata. Es decir, el grado que tiene el narcotráfico para corromper es inmenso. Y aquí, cuando tú ves, por ejemplo, que capturan o que hacen una redada, ¿a quién están capturando? Al que lleva 20 gramos, al que, digamos, personas menores, pero los grandes capos del narcotráfico como tal no los capturan. De hecho, hay un artículo que escribí hace muy poco y lo publicó Las Dos Orillas, y es sobre la política de extradición en Colombia. Y la política de extradición en Colombia lo que nos dice es que esta gente se va, por ejemplo, como en el caso de la silla vino y mató una cantidad de gente en Santa Marta, hizo lo que hizo en Santa Marta y se fue extraditado. Seguramente va a pagar
5, 6, 7 años y va a volver y va a regresar, pero los crímenes que cometió aquí en el departamento del Magdalena, en el distrito de Santa Marta, no va a pasar nada con ellos. Entonces el tipo va a llegar, después de resolver su problema con Estados Unidos, a gozar de libertad en Santa Marta sin ningún tipo de problema. Entonces, frente a estas cosas, hay que mirar la política de extradición, hay que mirar la política de drogas, hay que mirar cuál es la política de seguridad para el departamento, cuál es el enfoque de seguridad que hay que darlo, y hay que empezar a trabajar de la mano con el Estado, con las organizaciones sociales, con inversión en las comunidades, porque de lo contrario va a ser muy difícil que le podamos ganar la guerra a la delincuencia. ¿Hace falta mano dura de las autoridades contra la criminalidad? Es que ese es el problema. La mano dura es un mecanismo de represión, y la represión normalmente no funciona. Es decir, ya mano dura hemos tenido con el paramilitarismo, ya mano dura hemos tenido con la guerrilla. Entonces, digamos que sí se necesita mano dura para contrarrestar ciertas acciones como el narcotráfico, como el lavado de activos, como el paramilitarismo, los grandes escenarios de paramilitarismo. Allí hay que actuar con mano dura, pero no podemos aplicar la mano dura al pelado que se está robando, no sé, un teléfono celular, y tenemos que meterle una cantidad de años de cárcel, tenemos que castigarlo de alguna manera porque no le estamos llevando ningún tipo de inversión a esa persona, a esos jóvenes, sino que los estamos criminalizando. Entonces hay que revisar bien cuál es el enfoque de la seguridad. Al menos el departamento del Magdalena, o al menos el distrito de Santa Marta, necesita dentro de su enfoque de seguridad una perspectiva que mire lo rural, porque en lo rural tenemos problemas muy fuertes asociados a la criminalidad, a los grupos armados ilegales, al paramilitarismo, y ahí hay que combatirlo con mano dura. Y tenemos un problema de violencia urbana que necesita de intervención, que necesita de acompañamiento, que necesita de, digamos, que se doten de posibilidades educativas, de herramientas de trabajo a muchos jóvenes que nos están aumentando las cifras relacionadas con hurto y con robo. Bueno, hablar de inseguridad y de la criminalidad podríamos tardar muchísimo tiempo, pero agradecemos tu espacio y el análisis acerca de lo que está pasando en Santa Marta y el departamento del Magdalena, sobre todo en estas estadísticas de muerte que son bastante preocupantes. Muchísimas gracias por estar en esta sección de Cara con PCT Lerber. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperemos que mejoren las cifras, porque sería muy triste, bueno, ya es triste que que hayamos superado las cifras del año anterior, pero que terminemos con un número superior a 160 homicidios sería mucho más lamentable. Hemos hablado reestructuración del paramilitarismo en esta parte del país, grupos criminales y guerra de poderes que tienen que ver específicamente con el narcotráfico. Muchísimas gracias por estar conectados con PCT en la noticia, y los dejamos con más información.